Hola, hola, yo soy Catalina y bienvenidos a un nuevo video. Hoy traigo un video para contarles cómo fue mi primera experiencia trabajando como profesional aquí en Australia. Pero antes de comenzar, si te gustan mis videos o estás interesado en saber un poco más de la vida en Australia, no olvides suscribirte. Y si por casualidad te queda alguna duda, alguna curiosidad después de mi historia, después de ver este video, no olvides dejármela en los comentarios que seguro estaré respondiéndolas por allí. Con la ida de Brisbane, una de las cosas más difíciles que han hecho este proceso ha sido dejar mi trabajo, porque finalmente fue la primera experiencia laboral a nivel profesional que logré conseguir aquí en Australia después de estar viviendo aquí tantos años. Y cuando por fin encuentro esa oportunidad, cuando alguien me da esa oportunidad, digamos que uno de cierta manera está muy aferrado a eso y no quiere como soltarlo, al menos no tan rápido. Pero esto era algo que, como lo saben, si ya vieron mi video anterior del por qué me cambio de ciudad y toda esta historia, era que ya algo que ya estaba planeado y no había manera alguna de que eso no sucediera. Por ende, implicaba que yo dejara mi trabajo profesional, así que entre todo lo que se planeó y se organizó hasta el momento de decidir la fecha de viaje era que al menos yo lograra cumplir mis 6 primeros meses de trabajo profesional, que pues esos son súper válidos para volver a buscar otro trabajo en la nueva ciudad o donde sea. Tal vez si hayan personas nuevas por acá y no saben un poco de la historia, de cómo yo terminé consiguiendo este trabajo, yo soy consciente que no tengo un video de esos en YouTube, pero si quieren verlo acá, déjenmelo en los comentarios y yo puedo volver a contar la historia de cómo logré conseguir ese trabajo, esta primera experiencia laboral aquí en Australia. Pero si lo quieres ir a ver y saber cómo fue, yo lo conté en mis redes sociales. En Instagram principalmente tengo toda la historia de cómo logré conseguir este trabajo. Allá siempre estuve mostrando cuando aplicaba los trabajos, cuando asistía a la entrevista, incluso allá hice un en vivo en el momento que yo salí de la entrevista. En fin, allá compartí todo el proceso. Pero bueno, este video lo que quiero es contarles cómo fue esta experiencia. Vamos a retomar 6 meses atrás de cómo inició todo, cómo me sentí, qué cosas noté, todo, cómo fue mi experiencia trabajando en una empresa australiana como profesional. Para nadie es un secreto que los primeros días, cuando uno entra a trabajar, así sea en el país de uno, en el idioma original de uno, pues es un proceso muy raro, muy difícil llegar a una empresa nueva, gente nueva, a aprender de absolutamente todo lo que se encargue la empresa. Es como un proceso de adaptación que simplemente es cuestión de tiempo, de darle tiempo, de vivir día a día, porque ya con el tiempo uno va cogiendo confianza, se va sintiendo cómodo, que ya deja de ser como fea esa sensación. Entonces para mí claramente eso no fue diferente, solo que fue un poquito más difícil o un poquito más incómodo de lo que hubiera sido si fuese en mi idioma. ¿Por qué? Porque definitivamente era entrar a una empresa, a un aspecto más profesional, a trabajar con australianos, y pues uno que no es como tan seguro con el idioma pues pone como sus barreras y sus limitantes, ¿no? Entonces eso también hace como el inicio un poquito más como complicado. Recuerdo mucho que el primer día que llegué pues fue como... eran escritorios como todos compartidos, ¿no? O sea, al lado uno tenía el compañero al lado y así como tres hileras, pues. Y el jefe llegó como, hola muchachos, les presento a Catalina. Y todos ahí voltean a mirar y como, hola, bienvenida. Y no entiendo por qué tienen que hacer eso. Yo no entiendo, o sea, qué necesidad de que lo pongan a uno en esa situación de incomodidad, pero bueno, al mismo tiempo no sé de qué otra manera práctica se pudiera hacer eso. Bueno, el punto es que así pasó. Y lo que hicieron fue asignarme a una persona para que me hiciera como el entrenamiento de lo que tenía que aprender para pues realizar mi trabajo básicamente. Entonces para mí todo desde el momento 1 era aprendizaje y es absorber muchísima información en poquitico tiempo.
Entonces me asignaron a esta persona, este chico, este muchacho, buena gente, sí, me explicó, pero él tenía que hacer sus funciones y él fue como muy, mira, esto se hace así, 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 bueno, ahora hazlo tú. Pero era su personalidad, o sea, era su manera de ser, no era por ser grosero ni por quitarse de encima mío la responsabilidad, o sea, nada, era su personalidad. Tuve que estar con él, el ideal era que fueran como casi 2 semanas, cosa que casi no fue, sino menos de una semana porque yo entré a trabajar en pleno diciembre y pues en pleno diciembre muchas empresas sí cierran, se van de vacaciones, lo que sea. Y pues en esta no, pero ¿qué pasa? Si habían empleados que ya tenían como vacaciones asignadas para diciembre, entonces no iba a haber mucho personal. Pero claro, yo recién entrando, pues sí iba a ser la que más tenía que estar ahí full trabajando. Digamos que aprender lo que yo tenía que hacer en sí no era tan complicado, era algo muy técnico, muy de seguir pasos. Entonces no fue como un reto muy grande, pero pues sin embargo uno tiene miedo a cagarla. Y sí podía, o sea, sí habían varias partes de los procesos que yo tenía que hacer en los que la podía cagar facilísimo, pero siempre sentí como el apoyo y desde el minuto 0 me dijeron como no tengas miedo a embarrarla porque no hay nada que tú puedas cometer que sea absolutamente grave, que no haya manera de solucionarlo. Entonces, si cometes en algún error, pues lo vas a aprender a solucionar y pues no pasa nada, o sea, el ideal sí no es cometer errores, sí, no es llegar a ese punto, pero siempre me lo he recalcado muchísimo de que no iba a ser nada tan grave si llegaba a cometer un error, así que hacían que yo no me enfocara y ni que me preocupara ni me encasillara como en la voy a cagar, qué pasa si la cago, qué pasa si la embarro. Los primeros días recuerdo que llegaba súper cansada a la casa, súper cansada, llegaba básicamente como con dolor de cabeza, tenía un peso en la cabeza, era como que la sentía muy pesada y terminaba muy cansada, como si, no sé, como si hubiera hecho un trabajo físico todo el día, más haber ido al gimnasio, más organizar la casa, más lo que fuese y no quería saber de nada, o sea, la cabeza a mí no me daba para pensar, ni procesar, ni hacer nada, o sea, con decirles que ni para ver una película, ni para ver una serie, ni para ver nada porque llegaba muy cansada los primeros días. Pues yo siento que es porque uno está sobreesforzando su cerebro, porque no es como que lo estás aprendiendo en inglés, o sea, estás haciendo todo en inglés y uno como con su inseguridad, o bueno, hablo por mí de pronto con mi inseguridad de no cagarla, de entender bien las órdenes, lo que me están enseñando, como que uno está tan enfocado en eso que es una carga muy fuerte, muy pesada. Ahora ustedes estaban preguntando, pero bueno, ¿qué hacías? Porque de pronto pues es entendible que no me puedan entender muchas de las cosas. Y sin entrar mucho en detalles porque tampoco lo considero como necesario, básicamente yo entré a trabajar, en inglés se llama Human Resource Officer, no sé eso en cuál sería como la traducción, ¿no? O sea, un cargo de esos en español no sé a qué equivaldría. Yo llegué a trabajar, como les dije, a una empresa súper, o sea, gigante. Esa empresa, digamos que tiene varias áreas o como áreas de negocio, digámoslo así. Entonces a mí me asignaron a una de esas áreas. El área que a mí me encargaron es el área relacionada a la salud y el proceso de recursos humanos en el que también me asignaron fue en la parte de onboarding o cuando uno, ¿cómo se dice eso? Vincula el empleado a la empresa, ¿sí? Recién cuando ya pasó todo su proceso de reclutamiento, de entrevistas y bueno, cuando ya fue asignado, pues cuando ya dijeron sí, el trabajo es tuyo, me lo pasaban a mí y yo era la encargada de revisar que todos los documentos estuvieran en reglas, luego pues hacer como el contrato, vincular a la persona ya como en la última parte del proceso y terminar de recibir documentos. Yo recibía muchísimos documentos, manejaba muchísimos documentos y muchísimas personas a diario, o sea, la cantidad era atroz, pero era un trabajo que una vez uno ya aprendiera a hacer su trabajo, o sea, las tareas, era, no quiero decir que fácil, pero pues te acostumbrabas, te adaptabas fácilmente y el error, la sensación de embarrarla siempre existió casi hasta lo último, porque hay varios retos, hay varias cosas a lo largo como del proceso y las actividades que yo tenía que hacer que yo me sentía como insegura, digámoslo así, o como que sentía que era
muy fácil que yo la pudiera embarrar. Y todo esto es netamente relacionado al inglés, más no a otra capacidad o a otra habilidad que yo pudiese o no tener. Básicamente eso era lo que yo hacía, como para que me entiendan un poco cómo fue mi experiencia, y porque yo sé que también quieren saber pues cuál fue mi trabajo y cuáles eran mis actividades, pero sin entrar mucho en detalles porque no quiero aburrirlos. Eso era lo que yo hacía. Ahora vamos a hablar en cuanto al inglés. Es la parte que yo más hago énfasis y es la parte que puede que preocupe también a muchos a la hora de inclusive atreverse a buscar trabajo. Yo la verdad personalmente no sentí en ningún momento que mi inglés fuera una limitante para poder realizar el trabajo. Esto no quiere decir, primero, que tengo un inglés perfecto, que tengo, mejor dicho, la habilidad de expresarme, de escribir perfecta en inglés. Esto no quiere decir que no haya cometido errores, aunque yo no haya sentido eso como un problema. El inglés es un reto a diario. Siento que me ayudó muchísimo esta experiencia a mejorar en todas las áreas de inglés, es decir, a escribir, a comunicarme, a hablar, a escuchar no tanto, si les soy honesta, y a leer, pero bueno, leer qué tanto, más o menos, no mucho, digámoslo así. Pero bueno, siento que todas las áreas de alguna u otra manera se alimentaron y evolucionaron un poquito. Sin embargo, les digo que fueron tal vez contadas con mi mano situaciones en las que yo no haya logrado entender como absolutamente nada, a pesar de que era nueva en el mercado australiano, era nueva en una empresa de esas, en cuanto al área de la salud, en cuanto a recursos humanos, en cuanto a documentación. Claramente tuve dificultades al momento de pronto de expresarme o de decir cosas, pero yo no tenía que hablar con los candidatos. Toda la comunicación yo la realizaba por medio de correos. Entonces, ¿qué sí me tocó y qué sí tal vez fue un reto? Escribir correos. Y no tenían que ser correos pues así como que ustedes dijeran así gigantes, larguísimos, con súper detalles, no. Ay, pero es que a veces tratar de pedirle a una persona que te envíe lo que ya le pediste 2, 3 veces antes y que todavía uno te lo logra enviar, que se lo intentes decir de otra manera, es un poquito complicado. Sí me tocó escribir varios correos, pero ¿qué pasa? Y esta fue una de las cosas que yo aprendí gracias a esta experiencia, y cosas que uno no sabe hasta que pues alguien que lo ha vivido tal vez se los cuente a uno. A mí nadie nunca me había contado esto, y pues tal vez esto hasta le ayude a uno alivianar un poco ese miedo y ese terror absurdo que uno se empieza a imaginar cuando uno está apenas intentando buscar trabajo. Pero como uno deja volar la imaginación y uno está apenas buscando trabajo, pero ya se está imaginando cuando trabaje, entonces esas historias que uno se hace en la cabeza y se imagina, ay, ¿qué pasa si me llaman por teléfono y yo no soy capaz de entender? ¿O qué pasa si no sé qué? Bueno, eso me pasaba a mí. Y con esto, o sea, si yo hubiera sabido esto, tal vez me hubiera ayudado a aliviar ese pensamiento terrorífico de antes. Bueno, el punto es que la mayoría de los correos como que yo tenía que enviar ya existían. Ya estaban preestablecidos, existían templates en los cuales yo solo tenía que ajustar ciertas cosas, ciertos datos o cierta información, acomodarla dependiendo del candidato. Que ahí es donde les digo que era muy fácil cometer errores, porque yo trabajaba para el área de negocios de la salud, entonces yo manejaba diferentes hospitales, entonces yo podía cagarla fácilmente colocando el nombre de un hospital cuando no era ese, sino otro hospital o otra ciudad o cosas así. Lo que no estaba establecido y situaciones que se volvían rutina, como preguntas constantes que la gente hacía, que yo notaba que se repetían muchísimo, situaciones que yo terminaba, uno escribía como que estructuraba la idea y básicamente hacía su propio template que ya lo dejaba así para volverlo a usar constantemente. Otra cosa en cuanto a la escritura que aprendí es que el correo, cuando uno va escribiendo, te alcanza a corregir cosas, al menos te alcanza a corregir como spelling, pues como ortografía o las comas o los puntos. Obviamente no va a ser una corrección, mejor dicho, 100% perfecta, pero sí te ayuda. O habían frases que ya son como tan comunes que el correo te las detecta y las escribe por ti, o te da como la sugerencia y ya tú le das enter y te pone la frase de lo que tú quieres decir. Son cosas que yo no sabía que existían, no sabía que pasaban, y pues que
me ayudaron muchísimo a liberarme como de ese miedo una vez yo entré a trabajar y las empecé a descubrir, porque pues escribir en inglés para nadie es un secreto, que es muy difícil, y a nivel profesional, a nivel académico pues más, y pues uno estar en una oficina como a punta de Google Translate, cosa que no es apropiada, pero igual corrigiendo o verificando que lo que estás haciendo está bien, pues no es como tan fácil, no en un ambiente de oficina. Pero no quiero decir que no me tocó varias veces usarlo, claro que sí, especialmente cuando trabajaba desde casa, sí, me tocaba. La gran ventaja es que nunca me tocó, solo creo que me tocó como 1 o 2 veces hablar con personas por teléfono. Hubo otras que me tocaba, pero siempre logré evadir esa cosa, especialmente si estaba en la oficina. Si estaba desde mi casa no me importaba, yo lo hacía sin ningún problema, pero si estaba en la oficina no me daba muchísima pena, porque si yo hablaba me iban a escuchar alrededor como 30 o 40 personas y no, eso me daba muchísimo pavor. Pero las pocas veces en las que me tocó y no pude como evadir, no tuve ningún problema. Tuve problema en no poder asistir a la persona con la pregunta que tenía. ¿Por qué? Porque yo no sabía solucionar eso, entonces lo que me tocó fue buscar ayuda de alguien más que sí supiera, pues para que le pudiera ayudar, porque pues yo no tenía el conocimiento. Más allá de eso, pues no tuve ningún problema. En cuanto al inglés, creo que me ayudó muchísimo, claro está, a mejorar, pero también me corroboró que los temores que yo tenía en cuanto al inglés y que yo no sé inglés y todo este cuento, no son para tanto. O sea, de verdad que la gente entiende que no es tu primer idioma, valora muchísimo como el esfuerzo y como que uno quiera aprender y que uno lo esté aprendiendo y que uno cometa errores, sí, pero que los corrija. Entonces, mi consejo también acá es como no se limiten por eso. Pero tampoco quiero decirles, es como si ustedes tienen un nivel muy básico, pues tampoco quiero decirles, ay no, con eso ustedes ya van a poder ir a trabajar a una empresa así cualquiera. Sí es necesario como desarrollar y como coger más habilidad en todos los aspectos de las áreas del inglés, como para poderse desenvolver un poquito mejor y sentirse un poquito más cómodo, especialmente con el día a día de lo que es trabajar, ¿no? en una empresa. Pero pues sí considero que entre uno más cómodo al menos se sienta con el inglés, mejor le va a ir a uno en esa experiencia laboral. Vamos a hablar un poquito de cómo me fue trabajando con australianos. Bueno, les dije mentiras, no era todo el mundo australiano, solo una persona que era como, él no era mi jefe, pero era como la persona que yo llegué como a reemplazar porque a él lo ascendieron. Y él era es de la India, pero lleva muchos años aquí en Australia. Del resto, aparte de él, todos eran australianos. Al comienzo yo trabajé entre comillas sola, o sea, tenía como el acompañamiento de la persona que me asignaron para que me hiciera el entrenamiento y de la persona que les digo que era como el que yo como que llegué a reemplazar, pero yo recurría a ellos por si tenía preguntas, dudas y demás, pero no tenía que estar con ellos en constante comunicación, intervenir con ellos en algo, porque pues el trabajo, lo que les digo, una vez yo ya lo supiera hacer, no tenía necesidad de nadie pues a mi alrededor. Sin embargo, a mí me mandan, bueno, pasa otra vez como un periodo ahí horrible por el virus a comienzos de este año, y nos mandan a trabajar desde casa. Y eso fue la parte más difícil de todo mi proceso trabajando pues profesionalmente, porque yo como al menos de los 2 meses de comenzar a trabajar ya me había mandado a trabajar para la casa, lo cual fue un reto muy difícil porque uno a los 2 meses todavía está aprendiendo de cosas, todavía está un poquito como perdido. Trabajar desde la casa sí era pues sí, de pronto tener que recurrir más al teléfono a pedir ayuda o asistencia, y llegó un punto en que a veces ni había quien me pudiera brindar esa ayuda o esa asistencia porque o estaba de vacaciones o porque estaba incapacitado por el bicho o algo así. Entonces sí fue un poquito estresante, pero al mismo tiempo fue muy beneficioso porque aprendí muchísimo en muy poquito tiempo, no solo a lo que me tocaba hacer, sino en sí como yo como persona y como empleada, como de verme en situaciones, de cómo solucionarlas, de ser productiva, de trabajar desde la casa, en fin, o sea, me pasaron muchos cambios en muy poquito tiempo. En ese tiempo también que pasó, la carga laboral se incrementó un montón, y la cantidad de personas que yo tenía que recibir y procesar a diario ya no eran manejables para una sola persona. Igual siempre digamos que se manejaban grupos de a 2, y yo siempre desde el comienzo tenía que trabajar
con otra persona, digámoslo así. Bueno, por circunstancias y cosas eso no pasó pues desde el inicio, y bueno, ya llegó un punto en que me asignaron un compañero y comencé a trabajar con un compañero que básicamente no nos conocimos, nos hablábamos por teléfono, nos enviábamos correos y trabajamos así muchísimo tiempo, hasta como, no sé, 2 meses tal vez, que ya nos dejaron volver a la oficina y nos logramos conocer y como que trabajar juntos. Así que creamos como una relación laboral de equipo, pues de una manera cero tradicional. Él es joven, es muchísimo más joven que yo, casi como recién graduado de la universidad, como que viviendo su primera experiencia laboral también. 100% australiano, y fue un amor, o sea, de las personas más especiales y más bonitas que yo he conocido en Australia, y jamás me hizo sentir incómoda, mal, o sea, nunca existieron conversaciones que si yo era de otro país o de mi historia o de mi inglés, de mi acento, de nada. Y eso que a veces él, como buen australiano, sí decía cosas que yo no le entendía. Y al final se nos siguió incrementando la carga laboral, que terminaron metiendo a otra persona en el equipo, una chica como de la misma de él, como con la misma personalidad, y terminamos convirtiéndonos en un gran equipo los tres. Nos apoyábamos muchísimo, lo que uno no pudiera hacer le trataba de ayudar y enseñarle a los otros. Pues básicamente fui yo la que les fui enseñando a ellos a hacer lo que tenían que hacer. Y al final, como yo ya sabía que me iba, yo también empecé a soltar y ni siquiera a darme la oportunidad de aprender más cosas, porque yo ya sabía que me tenía que ir. Entonces los dejaba a ellos a que si fueran haciendo como cargo, y que como empoderarlos de que sí podían, porque ellos a veces dudan mucho también de sus capacidades, curiosamente. Entonces ellos son como, mejor no hago esto y me limito a hacer lo mío, y como que pues qué necesidad, y como que no. Pero yo lo que aprendí con ellos dos al menos era un poco más, que venía desde sus inseguridades, y creo que yo pude ahí haber hecho alguito por ellos, en empoderarlos, en decir, especialmente con mi compañero, en decir, no, hazle, tú puedes y puedes aprender más, y como que no te limites. Y eso me pareció pues algo muy bonito que pude vivir junto a ellos. Así que la parte más difícil fue dejarlos a ellos, porque fueron muy especial. Logramos, cosa que no había pasado en tantos años en Australia, y es una de las cosas tan comunes que uno escucha mientras vive acá, y es que logré compartir con ellos fuera del ambiente laboral, fuera de la oficina, de salir a tomarnos un cóctel el viernes en la tarde, o salir a almorzar un día y tener como conversaciones de otras cosas que no fuesen solo la oficina. Sin embargo, así son australianos y hay como cierto límite. No quiere decir que con ellos o me iban a invitar a su casa, o nos íbamos a ir a rumbear, o nos íbamos a ir a cine, no sé, o sea, como otro tipo de actividades, o como que otra manera en como que se fuera a formar como una amistad o algo así, pues no. Pero pues al menos tuve la oportunidad de compartir con ellos de una manera diferente fuera de la oficina. El resto de compañeros era una relación muy limitada, básicamente con la mayoría yo no tenía ni por qué hablar, no, nada. Y el ambiente laboral es muy cada quien en lo suyo, entonces no se da como el espacio también como de, no sé, de compartir o algo así. Entonces, bueno, esa fue como mi relación con mis compañeros de trabajo. Otro tipo de cosas que aprendí al trabajar ahí es un poco el ambiente, o cómo los australianos trabajan, o cómo ellos viven un día a día en sus trabajos pues de oficina. Son súper cumplidos, o sea, llegan a la hora que tienen que ser o llegan antes, pero así como llegan a la hora que tienen que ser, se van a la hora que es. O sea, si entran a las 8, a las 5 están afuera. Si entran a las 8:15, a las 5:15 están afuera. O sea, tiempo que de pronto se demoren o en llegar o se adelanten en llegar, tiempo que corren en su momento de salida. O sea, como que no le roban tiempo a la empresa, pero tampoco se roban ellos el tiempo.
y son súper, en esa parte son como súper estrictos de que van haciendo su trabajo y que a la hora de ya casi de salir, o sea, todo lo van haciendo de una manera que puedan cerrar el computador y estar sus cosas para irse a la hora que es. Yo nunca lo lograba, o acababa muy temprano y me quedaba minutos como, ¿y ahora qué hago? O no, o acababa después, y cuando me daba cuenta ya la mayoría se había ido, porque sí se iban puntualito, pero también llegaban muy temprano. No es como que llegan tardísimo, pues no falta el que de pronto sí, pero a veces no era como cosa de todos los días. 2, el tema del almuerzo. Los australianos almuerzan tipo 12:30 a más tardar. Ese es su horario y no hay manera que eso se les corra. Pues también habrán situaciones y habrán habido momentos en que tal vez alguien haya salido a almorzar a la 1 o no, más tarde no, es que ya más tarde la 1 eso ya no. Esa era yo, la que siempre salía a almorzar tardísimo y ellos no entendían, como yo tampoco entendía por qué comían y almorzaban tan temprano. Es media hora de almuerzo y para ellos esa media hora es perfecta. ¿Por qué? Porque suelen almorzar cosas súper ligeras, súper livianas, como lo más complicado y lo más elaborado que se llevan para almorzar será pues como un sándwich o algo así, o porque les sobró más bien comida de la cena de la noche anterior y se llevan como lo que habrán preparado, que puede ser un poquito más elaborado, es lo que quiero decir, pero se llevan súper poquito. Almuerzan muy poquito y entonces el tiempo, la media hora les alcanza. Y siempre yo salía tarde a almorzar porque no me daba, o sea, lo intentaba, quería como arreglar como mi reloj y poder como almorzar temprano, pero no, mi estómago no se acostumbra, es la hora que eso todavía no pasa. Y bueno, esa es otra cosa que me pareció curiosa de ellos. En cuanto a su trabajo, como el ambiente del día a día, lo que les estaba diciendo antes, cada quien es muy enfocado en lo suyo. Me parece que son responsables en hacer lo suyo. Me pareció que entre varios se ayudaban. Obviamente si la ayuda se pedía, ¿sí me va a entender? Entonces iba y le decía, ay, fulanita, pues entre ellos, ¿no? Fulanita, ¿me ayudas? Fulanita le ayudaba, pero pues ya está ahí. Sí, si se pedían la ayuda, se ayudan, no hay ningún problema, son súper colaboradores. No quiero decir que fueran aburridos porque tampoco, sino que sí, si alguien hacía como un chiste, pues como lo que les digo, todo el mundo escuchaba a todo el mundo, entonces pues entre todos nos reíamos, o como que a veces se formaban conversaciones, pero muy pocas. Pero en líneas generales era cada quien haciendo lo suyo. No me tocó ver o estar con un compañero que no hiciera nada, que mejor dicho estuviera ahí pues porque calentar puesto, lo que fuese. No, a mí me parece que todos hacían su trabajo y cumplían con lo que tenían que hacer. Muchos también se estresaban, también tenían mucha carga, también se tomaban las cosas, especialmente aquellos que tenían que lidiar con el teléfono y responder preguntas de la gente, de los empleados también. Se cargaban con muchas cosas que también encontraban los espacios de ir y desahogarse, o entre el que estaba al lado o algo así, se daban su momento como de desahogarse y pues hacían comentarios como para que la situación bajara y no se sintiera más tensionante o la persona no se sintiera más estresada de lo que la llamada lo habría dejado. Entonces me pareció que en medio de todos se colaboraban y se apoyaban entre todos. Yo creo que también porque todos entendían lo que implicaba trabajar ahí en esa área y hacer lo que todos hacíamos, y la carga y el estrés que a veces se podía llegar a manejar, aunque no fuese todos los días, sí habían días de mucho estrés. Y bueno, esos son como así a grandes rasgos algunos aprendizajes que me dejó como trabajar con ellos. Sé que me dejaron unas preguntas en Instagram en cuanto a mi experiencia de todo el cuento, entonces voy a aprovechar y se las voy a responder, pero como les dije al inicio, si tienen alguna pregunta o alguna duda que les haya quedado en cuanto a todo lo que les he contado hasta el momento, déjenmela en los comentarios y tampoco olviden suscribirse porfis o dejarle un like al video también. Entonces pues vamos a comenzar con sus preguntas. Ya que el video quedó tan largo, he decidido dejarlo en 2 partes, así que si ya viste este video, ve al siguiente video y seguro encontrarás de pronto la respuesta a la pregunta que me dejaste en Instagram.